Dice Umberto Eco, todo fenómeno cultural es un acto de comunicación y por lo tanto puede ser explicado. Escritor, filósofo y semiólogo italiano, nació en 1932 en Alessandria, Piamonte. Eco, su apellido, supuestamente es un acrónimo de Ex Caelis Oblatus, en latín, un regalo de los cielos, que le fue dado a su abuelo por un funcionario de la ciudad. Durante sus estudios universitarios, dejó de creer en Dios y se apartó de la Iglesia Católica Romana. Umberto Eco, sulla letteratura. Bonpiani Editore. Después trabajó como editor cultural para la emisora estatal Radio Televisión Italiana, RAI, y fue profesor en la Universidad de Milán durante 2 años y de comunicación visual en Florencia en 1966. Formó parte de Grupo 63, junto a artistas, pintores, músicos y escritores, con los que había hecho amistad en la RAI, y que se convirtió en una importante influencia en su carrera como escritor. Fue durante este periodo cuando publicó sus estudios Obra Abierta, La estructura ausente, que precedió a su libro más completo sobre el tema, Tratado de Semiótica General. Se hizo popular con 2 novelas, El nombre de la rosa, historia detectivesca que se desarrolla en un monasterio en el año 1327, y El péndulo de Foucault, fantasía acerca de una conspiración secreta de sabios. En febrero de 2000 creó en Bolonia la Escuela Superior de Estudios Humanísticos, la Superescuela, como se le conoce en Italia, iniciativa académica solo para licenciados de altísimo nivel destinada a difundir la cultura universal. También es secretario de la Asociación Internacional de Semiótica. Doctor honoris causa por 25 universidades de todo el mundo, entre ellas la Complutense, la de Tel Aviv, la de Atenas, la de Varsovia, la de Castilla-La Mancha y la Universidad Libre de Berlín. Posee numerosos premios y condecoraciones como la Legión de Honor de Francia y el Premio Príncipe de Asturias en el año 2000. La última de sus obras como autor de novelas de éxito y ensayos de semiótica, estética medieval o filosofía fue Número 0. Una mirada crítica sobre la crisis del periodismo que, advertía, empezó en los 50 y 60, justo cuando llegó la televisión. Umberto Eco falleció a los 84 años de edad. La comunicación no es verbal únicamente. Es con lenguaje corporal. La mirada de Putin ha sido estudiada por psicólogos, con el antecedente de su participación en la KGB como referente. Análisis de la conducta no verbal. Su gesto más característico es el andar con los puños cerrados. Este es un claro ejemplo de tensión y de estar preparado para la lucha en cualquier momento. Refleja un alto poder, autocontrol y hermetismo. Mantiene siempre un lado de su cuerpo en constante tensión, como si estuviera preparado para la acción. Es frío y no transmite casi ninguna emoción, que en su vida privada, en su intimidad, todavía es menos afectivo que lo que muestra en público. Carácter muy autoritario. Él viene de esta gran tradición de líderes rusos y sobre todo de la Rusia soviética, en donde él se crea. Él nace en el periodo más alto de la Guerra Fría, le toca por voluntad propia ingresar a la KGB y es espía soviético en la Alemania democrática. Habla perfectamente, por supuesto, ruso, alemán, inglés, independientemente que pueda tener otros conocimientos locales, pero pues esto te indica que es una persona que tiene una idea de control y de supervisión de seguridad interna y seguridad nacional muy grande. Durante la Guerra Fría, la tarea de la KGB en la Unión Soviética y los países socialistas era supervisar la opinión pública, la subversión interna y los posibles complots desestabilizadores en el bloque soviético. La KGB tenía seguimiento por satélite de las poblaciones del Estado para evitar que se produjeran actitudes nocivas y actos hostiles.
Casi todo el mundo ve a Putin como un auténtico mujik. Un mujik es como un hombre duro, de zona rural. No es como esos blandengues que irían a París o a Londres, sino un auténtico ruso. Así es como la mayoría de los rusos quieren que sea su líder. Quieren a alguien que no pida perdón, a un tío duro que sea capaz de darle un puñetazo en la cara a alguien nada más conocerle. Estudios como los de Albert Mehrabian y el profesor Bert Wistel exponen cómo solo un 35% de la comunicación se da desde la oralidad, mientras el 65% restante es de tipo no verbal, un lenguaje que puede leerse y analizarse desde las perspectivas sociológicas, antropológicas, estéticas y semióticas. Los estudios más recientes de cinésica señalan unos signos gestuales que no son del todo arbitrarios, sino que se fundan en cierta semejanza con el objeto representado. Enfrentarse a Putin es una experiencia muy diferente a lo que uno imaginaría. En todas mis reuniones con él nunca levantó la voz. Puede ser una persona muy sarcástica y es muy pragmático. Es una persona muy seria. No se puede decir que tenga mucho sentido del humor. Las posturas autoritarias muestran liderazgo innato o aprendido. Las personas tienen algunos comportamientos cuando sienten que son líderes o al menos tratan de convencerte de que lo son. Incluyen una postura recta, caminan con seguridad y hacen pocos gestos con las manos, entre otros. Seamos objetivos. Este es el sistema que ha ayudado a la humanidad y a atravesar acontecimientos turbulentos y a veces dramáticos y que ha preservado al mundo de problemas aún mayores. La Organización de las Naciones Unidas no tiene igual en cuanto a su legitimidad, representatividad y universalidad. Dice Eco que reconocer la presencia de las unidades culturales, que más tarde serán los significados que el código hace corresponder con el sistema de significantes, equivale a entender el lenguaje como fenómeno social. Es lamentable que algunos de nuestros colegas hayan elegido un camino distinto, el de explorar nuevos espacios geopolíticos. Primero continuaron su política de ampliar la OTAN y su infraestructura militar. Primero ofrecieron a los países postsoviéticos una elección falsa, estar con el Occidente o con el Oriente. Más pronto o más tarde esta lógica de enfrentamiento tenía que desencadenar una grave crisis geopolítica. Decíamos, según el semiólogo Umberto Eco, todo fenómeno cultural es un acto de comunicación y por lo tanto puede ser explicado. Supongamos que el destinatario del mensaje sea un ser humano. Rusia cree que el enorme potencial de la ONU, que debe ayudarnos a evitar otro enfrentamiento mundial y a lograr una cooperación estratégica. Junto con otros países trabajaremos siempre para fortalecer el papel central de coordinación de la ONU. Confío en que trabajando juntos haremos del mundo un lugar pacífico, estable y seguro y crearemos las condiciones para el desarrollo de todos los estados y naciones. Gracias. Para el semiólogo Eco, la persona hablando en otro sentido se vuelve significante de aquellos signos que ella misma gestiona. La fuerza proviene de la persona para crear signos, es decir, que el significado del signo es el que el significante le otorga. Ahora se dice que en su forma original la organización ya es obsoleta y que ya ha culminado su misión histórica. Naturalmente el mundo está cambiando y la ONU debe ser coherente con esta transformación natural. Rusia está dispuesta a trabajar junto con sus socios sobre la base del consenso, pero consideramos los intentos de socavar la legitimidad de las Naciones Unidas como sumamente
peligrosa, pueden llevar a un colapso de toda la arquitectura de las relaciones internacionales. Efectivamente, entonces no quedarían ya otras normas que las de la fuerza. Tendríamos un mundo dominado por el egoísmo en lugar del trabajo colectivo, un mundo cada vez más caracterizado por el dictado que por la igualdad. Habría menos democracia y libertad genuinas. Un mundo con estados realmente independientes quedaría reemplazado por un número creciente de protectorados de facto y territorios controlados externamente. ¿Cuál ha sido ¿Qué es el estado de soberanía después de todo que tanto se menciona aquí? Básicamente se trata de la seguridad y el derecho a escoger libremente el futuro para cada persona, nación o estado. Otro de los postulados del semiólogo Umberto Eco es la llamada teoría de la mentira, donde afirma que la semiótica se ocupa de cualquier cosa que pueda considerarse como signo. Signo es cualquier cosa que pueda considerarse como sustituto significante de cualquier otra cosa. Esa cualquier otra cosa no debe necesariamente existir ni debe subsistir, de hecho, en el momento en el que el signo la represente. En este sentido, la semiótica es en principio la disciplina que estudia todo lo que puede usarse para mentir. Si una cosa no puede usarse para mentir, en ese caso tampoco puede usarse para decir la verdad. En realidad, no puede usarse para decir nada. La definición de teoría de la mentira podría representar un programa satisfactorio para una semiótica general. Queremos mandar un mensaje a Vladimir Putin y a la cleptocracia rusa. No estamos dispuestos a tolerar este tipo de abusos a los derechos humanos. En represalia, Putin llevó a cabo un juicio en 2013 en el que sentó en el banquillo de los acusados a Sergei Magnitsky, que había sido asesinado por sus oficiales en prisión. Un juicio a un muerto. A mí me juzgaron in absentia como coacusado. Había 2 asientos vacíos en una jaula en un juzgado supremo ruso. Estaban el juez, los fiscales, los abogados de oficio, los alguaciles, los periodistas judiciales, las salas de prensa, los reporteros, y nos declararon culpables a los 2. Esta fue la primera vez en la historia de Rusia que juzgaron a un hombre muerto. Esto de la semiótica tiene datos interesantes. Desde Ferdinand de Saussure, Peirce, Lacan, entre algunos otros, han estudiado el signo para identificar su sentido. Por otro lado, Julien Greimas propone la estructura actancial. Julien Greimas nació en Tula, Lituania, en 1917. Fue lingüista e investigador francés, nació en la Rusia revolucionaria, que realizó importantes aportes a la teoría semiótica. Greimas comenzó a estudiar Derecho, pero lo interrumpió pocos años antes de la Segunda Guerra Mundial, en 1936. A los 19 años emigró a Francia. En 1939 obtuvo en Estrasburgo su licencia en letras y en el año siguiente volvió a Lituania para hacer servicio militar. Ya en ese entonces, Lituania estaba invadida por los soviéticos. Greimas fue oficial del ejército de Hitler. Estudió leyes en Lituania y lingüística en Grenoble. Fue profesor de la Escuela de Estudios de Posgrado de Ciencia en París. Desde 1965, encabeza las investigaciones en semiótica y lingüística en París. En Alejandría conoció a Roland Barthes, con quien mantendría una relación cercana. Y en 1966, junto a Dubois y otros semióticos, fundaron la revista Langage. Actantes es el término utilizado en semiótica para designar a los participantes en el discurso narrativo. Aquí hablamos del concepto del actor, definido como la figura o el lugar vacío en que las formas sintácticas o las formas semánticas se vierten. Un país heredado de Boris Yeltsin el último día de los años 90. Había pobreza, ataques terroristas. En el ámbito nacional, los resultados hablan por sí mismos. La economía rusa ha crecido 10 veces. La deuda nacional es una de las más bajas en el mundo desarrollado. Las pensiones y salarios aumentaron en 1.500%. El país organizó los Juegos Olímpicos por primera vez en la historia. Las últimas encuestas le dan más del 80% de apoyo. Para Occidente, Putin y su popularidad siguen siendo la incógnita.
En el sistema actancial participan 6 actantes: sujeto, objeto, destinador, destinatario, oponente y ayudante. Greimas es pragmático. Queda evidente la utilidad de llevar a la práctica el hacer persuasivo. En la pragmática, el signo se considera en relación con sus propios orígenes, los efectos sobre sus destinatarios, la utilización que hacen de ellos, etc. Tenemos que tener un enfoque muy distinto, concentrarnos en introducir tecnologías nuevas, fundamentalmente nuevas, inspiradas por la naturaleza, que no perjudicarían el medio ambiente, sino que serían armonizadas con él. También restableceríamos el equilibrio entre la biosfera y la tecnosfera, que se vean afectadas por actividades humanas. Es un reto planetario, pero confío en que la humanidad tiene el potencial humanitario de enfrentarlo. Tenemos que unir nuestros esfuerzos. Me refiero ante todo a los estados que tienen una sólida base de investigación y que han logrado avances fundamentales en la ciencia fundamental. En este caso, al aplicar el análisis hermenéutico al discurso que subyace al expresado por Putin en la ONU, decodifica 5 naciones en bloque que buscan aprovecharse del poder para beneficio propio. En este lenguaje o sistema capitalista, donde el sujeto pierde valor para convertirse en objeto. En esta subestructura, el capitalismo utiliza los signos para controlar. Dentro de este proceso de comunicación, analizamos globalmente lo dicho, lo no dicho, lo expresado, para hacer tomar conciencia sobre la ideología de una sociedad. Se acercaron a mí y le dije muy nervioso: señor presidente, es un gran honor para mí estar en Rusia y, si me lo permite, me gustaría hacerle una pregunta. No tiene nada que ver con la política. Los traductores les susurraron al oído y se dieron todos la vuelta para mirarme y me dijeron: ¿cuál es la pregunta? No tenemos mucho tiempo, así que le dije: soy un gran fan de los Beatles. ¿A usted también le gustan? Ellos le tradujeron la pregunta, entonces él miró a los traductores y a los consejeros y supongo que en ruso les ordenó a todos que saliesen de la habitación inmediatamente. No sabía qué era lo que iba a pasar, ¿me entendéis? ¿Había hecho algo terrible? ¿No debía haber tenido ese comportamiento humano? ¿No debería haber sido una persona normal y haberle preguntado esa pregunta que tantas ganas tenía de hacerle? Entonces me miró y en un perfecto inglés me dijo: me encantan los Beatles. Yo le contesté: no sabía que hablase inglés. Y él simplemente asintió en silencio. No habla demasiado, es bastante callado. Pero tiene una especie de carisma cristalino en los ojos. Recuerdo que mientras estaba enfocando la cámara, me estaba costando mucho evitar que me temblase la mano. Al final acabé a 4 centímetros de su nariz. Podía sentir su respiración en mis manos mientras enfocaba la cámara. Desde ese ángulo, cuando le miré a los ojos, vi puro poder. Era algo frío, tranquilo. Era un poder que no había sentido nunca. Era como si me estuviese diciendo: Rusia ante todo, cueste lo que cueste. El mensaje equivale al signo. En realidad, un mensaje puede ser la organización compleja de muchos signos, pero si consideramos un proceso comunicativo más elemental, queda claro que el sistema constituye una simplificación y nos causa diversas interrogantes. ¿Es el mensaje la emisión sonora o el significado de esta emisión? ¿Qué sentido tiene el capitalismo? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Banga işçisine pamajoi, reşkereyka tiktik antlives,